Uno. Hola amigos de arroba.dequiere.com, su programa auspiciado por Otero Televisión y que se transmite a través de la cámara de Catacumbas TV. Este programa joven y nuevo donde la resistencia y la lucha por defender nuestras convicciones comenzó. El día de hoy tenemos una muy interesante entrevista. No sin antes mencionar a nuestros colaboradores permanentes como son Editorial El Verbo y Editorial Eurohispano, que nos proporcionan el apoyo para nuestra campaña de vuelta al libro. Campaña a través de la cual estamos buscando que los padres vuelvan a tener la oportunidad de contarles cuentos a sus niños en la noche, así como apoyarlos en sus tareas escolares a través de estos libros, de estas colecciones que Editorial El Verbo y Eurohispano preparan para ustedes. Ellos elaboran el cuento digamos, el libro de cuentos infantiles tradicionales, clásicos, así como un manual de inteligencia artificial, el Atlas del Cuerpo Humano y finalmente la Enciclopedia Ilustrada, que es una herramienta importantísima para adquirir mucha cultura general y donde están desarrollados 5 cursos de secundaria que sirven de apoyo para los estudiantes. Dicho esto, tenemos el día de hoy a Luis Antonio Chero o Quero, ¿cómo se pronuncia Luis Antonio? Quero. Sí. Correcto, sí, porque a veces uno trata de no afectar la costumbre que tiene el invitado porque haya pedido que se pronuncien de manera diferente. Ese es un problema que yo he afrontado toda la vida porque mi segundo pedido es Fray, ¿no? Pero solamente se escribe con 3 letras, F-R-Y. Que dicho sea de paso, es originario de tu región, porque mi bisabuelo llegó a Lambayeque, un ciudadano británico, y se casó con una dama chiclayana, de apellido Ruiz, de la familia de los Ruiz, de los Quincones, ¿no? Una famosa marca de allá del norte, y tuvo un hijo, que fue mi abuelo, y así sucesivamente fueron procreándose los Fray por varias partes del Perú. Dicho esto, Luis Antonio, quiero conversar contigo, quiero comentarle a los televidentes que Luis Antonio es abogado, él es un muy importante promotor de políticas públicas para la defensa de los discapacitados y el día de hoy nos va a contar cuáles han sido sus experiencias a través de todos estos años en esa lucha que él permanentemente tiene, si ha sido escuchado debidamente y si de repente va a ser candidato por algún partido en el norte del Perú. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos a todos. En efecto, empezar diciendo que la lucha que tenemos y que afrontamos las personas con discapacidad es a diario, ¿no? Es a diario. Si bien es cierto, el solo ya hecho de tener una discapacidad implica un reto enorme, un reto social, un reto económico, un reto ¿por qué no decir educativo? Y diferentes aspectos de la vida, ¿no? Si bien es cierto, mi discapacidad es adquirida, tengo retinitis pigmentosa, es decir, una enfermedad ocular que te va minando cada vez más la visión, y tienes alternativas, o puedes mantener el residuo visual, o en su defecto puedes perder totalmente la vista. Pero a lo largo de la vida del niño, siempre he tenido que afrontar retos como toda aquella persona que tiene discapacidad, ¿no? Gracias a Dios tuve la oportunidad de cruzar todo lo que es la educación primaria, secundaria, hasta llegar a la universidad. Hace poco, en el mes de julio, la Universidad Señor Esipán, de la que yo fui parte, me condecoró con la diploma de egresado destacada. Es decir, de entre todos los egresados de determinadas promociones, eligen a uno. En esta oportunidad tuve el honor de ser yo el condecorado. Pero esta batalla no ha sido fácil, evidentemente, en el mundo, en esta sociedad que vivimos, existe mucho el tema de, más que discriminación, el tema de el estereotipo y el paradigma de que la persona con discapacidad lo ven como una persona que no puede hacer nada. Sin embargo, no se enfoca como en otras realidades de ver qué capacidades tiene para en ese enfoque poder explotar esas capacidades que tiene, ¿no?
Por ejemplo, en mi caso, yo soy abogado, me dedico a temas penales, civiles y tributarios principalmente. Pero si tú a mí, por ejemplo, me envías a hacer una diligencia de manera presencial, evidentemente voy a padecer bastante, porque dado que la discapacidad visual no me ayuda mucho, por ejemplo, a movilizar. Si me mandas a un desalojo, literalmente me expongo a que me caiga un piedrazo, una bala perdida o pueda terminar lesionado. Pero si me explotas en el ámbito de leer, de hacer la doctrina, de editar diplomados, de editar cursos, de poder orientar a personas, de poder hacer consultas jurídicas, evidentemente puedo explotar ese lado que tengo, ¿no? Esa fortaleza que tengo. Entonces, preguntabas tú cuáles son los obstáculos que se ha logrado enfrentar. Evidentemente son muchos, son muchos. Empezando porque por más que existen leyes, existen normas, existen reglamentos que entre comillas favorecen a la persona con discapacidad, es decir, que si es que tú no luchas y no haces cumplir esas leyes, nadie las hace cumplir por ti. Entonces, existe un enorme trabajo, por lo menos del nuevo Congreso de la República, que espero yo que con esta nueva renovación que se va a dar, pueda por lo menos enfocarnos un poquito de atención a este sector que tanto lo necesita, ¿no? Ahora, yo siempre he pensado que cuando una persona tiene algún tipo de problema, yo no tengo propiamente una discapacidad, pero sí te voy a contar que a mí se me rompió parcialmente el tendón de Aquiles en la pierna derecha, y bueno, desde esa época me he vuelto, como se dice comúnmente, medio cojito, ¿no? O sea, yo definitivamente se me nota y evidentemente tengo una dificultad para, digamos, tener la potencia que tenía antes de que sufriera este pequeño accidente. Pero son esas cosas las que creo que de una u otra manera hacen que desarrollemos otros talentos, otras habilidades. Y yo verdaderamente admiro a aquellos invidentes que lo veo transitando por la ciudad y desarrollándose casi, digamos casi, de manera autónoma, ¿no? Muchas veces ni siquiera requieren del apoyo de otras personas porque no sé cómo hacen, pero ellos tienen medido sus pasos, dónde tienen que bajarse en los buses, dónde tienen que voltear a la derecha, a la izquierda, cuándo deben cruzar la calle. Y eso creo que es producto de esas dificultades que ellos tienen y que los hace desarrollar estos talentos. Yo nunca he creído que sea necesario que las autoridades, que el Estado le dé privilegios a las personas que tienen este tipo de discapacidades, porque de una u otra manera están limitándolos a poder desarrollar esos talentos cuando son de alguna u otra forma aupados, protegidos, como el niño, ¿no? El niño que tú de pequeño aprende a caminar y tú estás permanentemente agachadito, poniendo estirando tu mano para que el niño no se caiga. Yo creo que el niño hay que dejarlo que se caiga y que aprenda a levantarse, que pueda aprender solito, que hay caídas y hay que levantarse. Esa es, digamos, la moraleja o la lección que yo he sacado de esta situación que me tocó vivir. A través del tiempo, ¿cómo has percibido tú este tipo de cosas? Si quieres que realmente es necesario que el Estado esté protegiendo, estirando sus manos a ayudar a una persona, con lo cual a veces, digo no siempre, limitas la posibilidad de que puedan desarrollar otros talentos. A eso precisamente es lo que comentar. El Estado no debe mirar a una persona con discapacidad como que pobrecito, tal vez perdió una vista, perdió las piernas, perdió la movilidad, perdió el sentido del habla y no puede hacer nada. No, el Estado no debe ser un Estado subsidiario. El Estado lo que debe hacer es crear programas que permitan explorar y explotar las capacidades de las personas. ¿En qué sentido eres mejor? Eso es lo que debe hacer. O sea, el Estado simplemente debe, por ejemplo, a ver, no sé, hay personas que pierden la vista y tienen muy bien desarrollado el tema del habla, tienen muy bien desarrollado el tema de la capacidad intelectual, entonces fácilmente pueden ser abogados, contadores, pueden ser locutores, pueden ser y determinadas carreras que se pueden desenvolver, evidentemente. Entonces, ¿cómo yo como Estado contribuyo? Le doy media beca, y si que su rendimiento es bueno, le doy una beca,
y le enseño a que pueda explotar esa capacidad. Y cuando tú puedas explotar esa capacidad, allí tú solo serás tu propio generador de ingresos, harás tu propio camino, ¿no? Tú solo. Pero siempre y cuando sepas, primero aceptes que tienes una discapacidad, segundo aceptes que tu vida no va a ser igual que la de otras personas, y tercero, el de que aceptes de que pese a eso existe una vida que tienes que seguir, y hasta que no termine tu estancia en este plano, tienes que seguir luchando, ¿no? Entonces, eso es lo que debería ser un enfoque del Estado. Por ejemplo, si tú ves estas realidades en Japón, las personas con discapacidad, incluso con síndrome de Down, trabajan. Aquí en el Perú no. Aquí en el Perú una persona con síndrome de Down ya lo ven como que alguien vegetal. En Japón no. En el Perú, una persona con discapacidad visual, lo único que piensa, que haga trabajo en manuales. Que no sé, que se meta de cantante, de actor, de cualquier otro profesión, que muy pocos son los que terminan siendo contadores, abogados, que terminan siendo profesores. Por ejemplo, una persona con discapacidad visual tranquilamente puede dictar cátedras en una universidad. Yo lo hago, por ejemplo, el tema de diplomados. Y exploto esa capacidad. ¿Por qué? Porque tengo mi computadora, busco la información, resumo las PTTs y explico a las personas desde mi punto de vista, a través de plenares, pronunciar y todo, y esa información la traslado. Entonces, eso es lo que yo puedo hacer, ¿no? Entonces, ese debería ser el enfoque del Estado. Captar talentos, tratar de impulsar eso. No ser un Estado subsidiario de que ya tienes una discapacidad, ok, te voy a dar una pensión y listo. O te voy a dar una ayuda allí a través de la OMP o a través de la OMP de las municipalidades o a través de una X motivo. No. Tú, como persona con discapacidad, ¿cuál es la cualidad que puedes hacerlo? Hay personas, es más, yo, pese a que tengo una discapacidad, me asombro, como tú le dices, de que hay personas que caminan con el bastón en la noche. Yo te comento que a la edad de 28 años, recién estoy aprendiendo a manejar el bastón, porque entiendo que ya es una necesidad, que necesito salir de noche, porque usualmente salgo nada más cuando es de día para poder tener la visión solar, y en la noche ya todo me dedico a mi bar, pues, ¿no? Pero, dado esa necesidad, necesito adaptarme a utilizar un bastón. Por ejemplo, participar en partidos en donde la persona con discapacidad no ve nada, absolutamente nada, pero juegan. Y el arquero ve, sin embargo, hacen el fútbol para ciegos. Entonces, ese es mi punto, y en donde yo siempre voy a hacer hincapié. La persona con discapacidad no es sinónimo de ser una persona incapacitada, sino qué talento tienes tú, y en ese talento explótalo, ¿no? En ese talento sácale lo mejor. Mucha frecuencia como, mira, yo tuve la suerte, porque para mí eso fue una suerte, y se convirtió en una maestría vivencial en haber vivido 12 años en Venezuela. Y aprecié una serie de tratos que desgraciadamente dicen que las ideologías han perdido vigencia, pero yo creo que no, porque las ideologías determinan tu enfoque sobre la vida. Por ejemplo, hay colegios, en Venezuela está prohibido discriminar por condición cognitiva. Por ejemplo, si hay un niño autista, uno con síndrome de Down, o uno con cualquier otro tipo de discapacidad cognitiva, están prohibidos los colegios de discriminarlos e impedirles estudiar con niños normales. Esto significa que al dar ese privilegio a estos niños con discapacidad, con problemas, lo que están haciendo es atentar contra el derecho de los otros niños de poder tener una educación, digamos, medianamente normal. Porque evidentemente niños con problemas de autismo, de conducta, de violencia, de agresividad, permanentemente están distrayendo, están frenando, retrasando la capacidad de aprender de los demás. Esto es por me vas a disculpar el francés, pero por un estúpido prurito igualitarista. Evidentemente
evidentemente no todos somos iguales. Yo puedo jugar fútbol porque veo, pero los invidentes no pueden jugar fútbol si es que la pelota no tiene un cascabel. Entonces sería absurdo, digamos, privar al invidente de esa pelota como cascabel, como obligar a la gente del otro sector, porque evidentemente son dos sectores, hay que reconocer que son dos realidades diferentes, les impide avanzar. De manera que esa visión proteccionista, entre comillas, que tienen los grupos socialistas, marxistas o de connotación colectivista, hacen que todo el resto de la sociedad se frene, ¿no? Ellos hablan de la igualdad, ¿no? Y yo recuerdo, no sé si tú recordarás o habrás tenido la oportunidad, porque yo sé que tú has ido progresivamente perdiendo la vista, pero a lo mejor en algún momento de tu vida viste un video de la señora Margaret Thatcher cuando en la Cámara de los Comunes en Inglaterra habla sobre el desprecio que tenía sobre la gente que pretende siempre estar apoyando a los demás. Y decía, nosotros, ustedes se quejan de la desigualdad, pero con sus manos hace una seña y ubica sus manos en la parte alta de su cuerpo y le dice, ¿cuál desigualdad? ¿La desigualdad aquí arriba o la desigualdad aquí abajo? Porque si hay desigualdad en un país donde todos son ricos, no importa que uno sea más rico que el otro, pero cuando la desigualdad es abajo, donde todos son pobres y miserables, que es lo que ustedes suelen hacer, en este caso los laboristas, que son los socialistas ingleses, promueven. De manera que la sociedad tiene que darse la cuenta que estos puristas proteccionistas lo único que finalmente hacen es volver débil al ser humano, evitar que desarrollen ciertos talentos y finalmente pues, puedan igualarse dentro de un país donde las oportunidades están arriba y no abajo, ¿no? Hay también gente que dice que lo único que cumplen los socialistas es que ellos hacen iguales a todos, ¿no? Vuelven a todos igualmente miserables. Entonces, esa es una posición básicamente de quienes cuestionan ese tipo de... Y discúlpame que he entrado en el campo de orden ideológico, pero yo sí creo que las ideologías determinan la prosperidad de un país o la pobreza de un país. Y eso está claramente a todas luces visto entre lo que pasa en los países de corte socialista y los países donde se privilegia el capitalismo. Bueno, esta es un pequeño preámbulo, un pequeño paréntesis a lo que veníamos conversando. Y no sé si tienes algo que opinar, con todo gusto. O de lo contrario, continuemos con el tema de lo que están pasando ustedes. Y si van a ser candidatos, a mí me parece que gente como tú, con ese desarrollo que ha logrado a través de la potenciación de sus talentos, debe participar en política, ¿no? Sí, mira, como tú decías, la política es importante y el enfoque, el contexto al que se debe aplicar. Hablar de igualdad no es que porque yo tengo discapacidad voy a ser tratado igual que la otra persona. O la otra persona va a tener que tal vez acoplarse a lo que yo puedo. No, la igualdad es qué herramientas necesito yo para poder desarrollarme independientemente. Esa es la igualdad. Por ejemplo, yo necesito un bastón, necesito un perrilla para independizarme, para poder seguir, mientras que tú no. Entonces, tampoco es de que, por ejemplo, en el caso de una persona que sea alérgica tal vez al plumaje del perro, por ejemplo, un clarito más ejemplo, ¿ya? Sea alérgica, y yo tengo un perro guía, yo no puedo decirle, ya, no, porque yo tengo discapacidad, yo tengo que estar aquí con el perro y aunque tú estés muriendo te lo alergia. No, también hay límites. Tus derechos empiezan y terminan donde empiezan y terminan los derechos de los demás, ¿no? Entonces, creo que debemos ser también un poquito empáticos. Yo he visto que en el tema de la discapacidad, muchos creen que porque tienen discapacidad voy a tener determinados privilegios, ¿no? No es así. Lo único que debería ser el enfoque desde el punto de vista igualitario es cómo logras la independencia de una persona con discapacidad. Ese debería ser el único enfoque. De que esa persona con discapacidad goce de cierta independencia, que no le permita ser subyugado, que no le permita sentirse menos, sino yo en la vida, una persona con discapacidad se va a meter en un campeonato de personas que sí ven
porque evidentemente se va a ver en desventaja y la persona va a estar con esa pelota de cascada. Pero si tú aparte de decir, a ver, personas con discapacidad reunamos, hagamos una cancha deportiva para que ellos jueguen. Eso es igualdad. Voy a disfrutar lo mismo que disfrutan otros, pero dentro del rango de lo que yo puedo hacer. Por eso el primer paso para que tú puedas sobresalir, aún teniendo una discapacidad, es la aceptación. Aceptar que yo no voy a poder hacer más o voy a hacer cosas que lo que hacen los demás. Ahora, respecto al tema político, es cierto, tenía invitaciones de algunos partidos políticos para estas elecciones. La verdad es que yo más me inclino por el tema de desarrollo profesional personal. Me estoy dedicando al tema del derecho penal, del derecho tributario y del derecho civil. Y como amo esta carrera, me estoy dedicando al 100%. Más adelante tal vez exista la posibilidad de poder incursionar en política y poder tratar de llevar estas propuestas y necesidades de mejora de necesidades hacia la población, ¿no? Por el momento estoy desde el ámbito profesional, estoy impulsando el tema de la formalización de las empresas en este tema tributario que se nos viene con todo por el tema de la tecnología digital de la moneda, de la utilización digital de la moneda digital, más fiscalizaciones en el tema tributario. Entonces, por el momento estoy en stand-by en el tema político. Tal vez más adelante podremos tentar algún puesto, algún cargo en que sea de elección popular, ¿no? Por el momento he decidido abstenerme de ello y poder continuar en el desarrollo profesional. ¿Tipo de preferencia? ¿Tienes algún tipo de criterio político formado? Si tú tuvieras que autodefinir tú hacia dónde estás, hacia la izquierda, hacia la derecha, o como yo siempre digo, en el medio, donde desgraciadamente la gente no termina por definirse si es de derecha o de izquierda, ¿no? Fue un poquito a un lado. ¿Cuál es o sea, a la luz de lo que ha sucedido en el mundo, de los éxitos y los fracasos de determinadas corrientes de pensamiento, ¿en qué lado te encuentras tú del espectro político? ¿Y qué opinión tienes, por ejemplo, de Javier Milei? Bueno, respecto al tema político, yo creo que toda cuestión que sea radical, sea de cualquiera de los bandos, es dañina. Toda. Lo que tú debes, lo que yo considero de que el Estado debe ser es lo siguiente. Debe ser un Estado no regulador en todo, porque evidentemente si tú metes al Estado en la economía, quiebra. Si tú metes al Estado a que se meta a conducir temas de empresas, vemos el caso de Petrobras, la quiebra. Entonces, el Estado debe ser necesario para poder conducir los destinos de una nación, pero tan reducido para poder dejar que la misma población pueda desarrollarse de la mejor manera posible. Hablar de política... O sea que tú sí crees en aquello que dice que tanto Estado como sea necesario, pero tan poco como sea posible. Exacto. Porque, por ejemplo, el Estado ha fracasado en los esfuerzos que hicieron, hay que ser realistas, y hay que fomentar el tema de la inversión, hacer que la empresa entre en el país y que las personas sean emprendedores formales. Es lo que sucede. O sea, el peruano, por característica, tiene que se las meta todas. El peruano tiene que si tú tienes, por ejemplo, la capital, es el sabor, ¿no? Pero si tú al peruano lo vas a pagar a que todo te voy a dar gratis, en eso, y yo creo que estoy muy en desacuerdo. Ahora yo he tenido oportunidad de ver dos experiencias, dos realidades que son, digamos, el extremo del paternalismo estatal, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, que me tocó vivir 12 años,
uno veía cómo el Estado le daba una gasolina con la cual, con 20 centavos de sol, tú llenabas tu tanque. 20 centavos de sol, eso era lo que necesitabas para llenar tu tanque. La cerveza era barata, los alimentos venían subsidiados por parte del Estado. O el caso de Argentina, donde los jóvenes argentinos llegaron al extremo de decir, antes de la elección donde ganó Milei, che, Milei nos quiere hacer trabajar. O sea, como si trabajar fuese un castigo, ¿no? O sea, el nivel, digamos, de dependencia de la sociedad para con el Estado argentino llegó a unos niveles ya escandalosos, ¿no? El Estado argentino emitía 40 millones de cheques de subsidio pagados por 20 millones de argentinos que trabajaban, que realmente trabajaban para que un tremendo puñado de parásitos vinieran a causa del trabajo de los que realmente se jodía en un país trabajando ante las dificultades económicas que tenía Argentina. Entonces, esta elección creo que ha servido para que un país como Argentina, mayoritariamente peronista, haya dado su voto a Milei, porque creo que finalmente descubrieron que no se podía seguir viviendo así, que un país digno debe vivir en base a su esfuerzo, su trabajo, y no en base a la sinvergüenzura de un puñado de políticos que gobiernan, que reciben 10 por una mano y le entregan al pueblo 7, y en el camino se quedan 3, o a veces más, para ellos. Y los únicos que cambian de condición económica son los propios políticos que pasan de pobres a ricos. Yo creo que esa es la gran lección que nos ha dejado tanto Venezuela como Argentina, y gracias a Dios el mapa en Sudamérica se está comenzando a teñir de azul. Esperemos que finalmente el próximo año, con las elecciones que vienen en Colombia, en Brasil, esto termine de teñirse de azul, y esperemos que en el Perú no suceda una sorpresa contracíclica como la que desgraciadamente estuvo a punto de darse con la llegada de Castillo al poder. Luis Antonio, yo te quiero agradecer tu presencia en las cámaras de @puntoyquiere.com, que es este programa promovido por Catacumbas TV y auspiciado por Pego Televisión. Vamos a estar en contacto permanente, pero me gustaría conocer una palabras finales tuyas en el sentido de que qué es lo que tú crees que debería pasar en los próximos tiempos, y si ves algún candidato que sea de tu preferencia, que exprese una propuesta no mentirosa, no falsante, no ilusionista, sino real, y que permita que el Perú dé un gran salto al futuro. Lo que yo espero del Perú es que sea un país encaminado hacia el desarrollo. Hay que ser realistas. O sea, no estamos para decir vamos a tener un país en desarrollo o el primer mundista el año sano, sino que vaya encaminado hacia un desarrollo. Que el estilo de vida de todas las personas mejore. Para ser sincero, no he tenido la oportunidad de analizar cada una de las propuestas de todos los candidatos que se presentan. Pero sí me inclinaría por alguien que diga, voy a luchar por dos cosas fundamentales. Por erradicar en parte la corrupción, porque hay que ser sincero, que la corrupción al 100% en la vida vas a destruirla, porque si revisamos la historia, existe corrupción desde los inicios. Hay que ser realistas y que pueda darnos seguridad a todos, seguridad ciudadana, sobre todo. Estabilidad económica, creo que eso es lo que se debe considerar, ¿no? No he tenido la oportunidad de analizar como anteriormente cada uno de los candidatos. Yo solo espero que el Perú sea más grande que todos nosotros y que esta vez sepamos elegir bien. Yo tuve la oportunidad de ser gerente de una nueva educación en las elecciones del año 2022, y cuando iba a supervisar veía que muchas personas no estaban decididas por quién, ¿no? Esto que eran elecciones municipales, ni siquiera sabían por qué votaban. Le preguntaban, ¿pero por qué votan? Si estaban ahí con la cédula ahí, ¿y por qué votan? Ese nivel de indecisión creo que se debe de combatir con la información fidedigna, con una información veraz,
y que el ciudadano también se comprometa que tiene la oportunidad de saber elegir correctamente, porque ese descuido puede llevar a una catástrofe que no solamente lo podemos lamentar nosotros, sino en la futura generación. Encantado, muy agradecido y a la espera de poder seguir parte de este momento de conversación. Yo te sugiero dos nombres que creo que jóvenes como tú deben analizar. Uno de ellos es el de Carlos Spa, que es un candidato que yo conozco 30 y pico de años, muy estructurado, muy preparado, y en general Wolfgang Grosso, que es un hombre que tiene una historia de vida que es digna de explicarla en algún momento. Yo creo que en la campaña va a salir esa historia de vida de él, que nos va a permitir evaluar dos candidatos nuevos, dos candidatos transparentes, porque yo tengo la oportunidad de conocerlos a los dos. No te estoy diciendo que votes por ellos, pero por lo menos investígalos, revisa, y creo que esos son los dos que podrían dar el gran golpe en estas elecciones del 2026. Porque el 2026 va a ser un punto de quiebre para la democracia en el Perú y su futuro como país. El gran reto es ser los salvadores del Perú o terminar siendo sus sepultureros. Ojalá que podamos conversar nuevamente en un corto tiempo. Luis Antonio, no sé si quieres decir algo más. Perfecto, tenemos una gran responsabilidad. Este 2026 tenemos el poder en nuestra mano. Y espero que los programas analicemos un poquito más de los candidatos y veamos la mejor propuesta. No dejar llevarnos por propuestas tan idealistas que al final de cuentas terminan destruyendo nuestra nación. Así es. La política es como el amor. Muchos hombres les ofrecen el cielo a las mujeres y eso es una realidad y finalmente terminan dándoles el infierno. Los políticos son iguales. Nos ofrecen el cielo y nos terminan dando un infierno. Y yo lo he vivido de primera mano en Venezuela, de manera que esa historia a mí nadie me la va a contar. Muchísimas gracias, amigos de arroba.quiere.com, de Catacumbas TV, de Opeu, y a ti, Luis Antonio, muchísimas gracias. Ya estaremos conversando más adelante sobre más hechos de coyuntura política. Y bueno, ojalá que te animes a ser candidato por algún partido. Gracias. Encantado, muchas gracias. Muy bien, amigos de Opeu Televisión, de Catacumbas TV, de arroba.quiere.com. Nos quedamos con el video de Salas y Salones República, que es la infraestructura que tenemos para ustedes, en donde pueden realizar todo tipo de actividades que no pueden realizar ni en casa ni en su trabajo. Muchísimas gracias y ya nos vemos en nuestro próximo programa. ¿Buscas un auditorio con ubicación estratégica y todo listo para impactar? Acompáñanos. Estamos ubicados en Jirón Lampa 1288, cercado de Lima, frente al Hotel Sheraton. Nuestro espacio profesional y versátil se adapta para conferencias y seminarios, certificaciones, talleres y capacitaciones, teatro, música, karate y más. We were just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast.